Estamos de vuelta aquí en Opinión 21. El tema de esta noche, Centroamérica, la solución somos todos, decimos. Y para ello hablamos con las maestras Anabel Ortega y también Claudia Serrano. Anabel, quedó esto sobre la mesa, los temas abordados en la conferencia. ¿Cuáles podríamos decir que son los más significativos, los más importantes? Desde luego el tema energético, que bueno, nosotros como país estamos en esta transformación también a partir de la apertura en los temas energéticos, las rondas que se están haciendo para la participación de empresas y de ciertos países también en esta parte de México que es tan importante. Obviamente el Golfo de México es una zona estratégica. Hablamos de gas natural también. Estamos hablando de una serie de recursos que compartimos como riqueza con la región de Centroamérica. Y bien comentabas quizá por qué algunos países y no todos están en esta mesa de trabajo en donde hay que revisar exactamente cómo van a quedar las sesiones y los compromisos de ambas partes. De momento, pues sí, esto es la parte que a México más le debe interesar. En la cuestión, como bien mencionaba la maestra Claudia, de la migración no hay claridad. Estamos pues a expectativos porque, bueno, tenemos declaraciones distintas hace muy poco de que quizá el muro sea distinto, ya estamos en otro tono también de conversación. Aunque hace unos minutos Trump volvió a abrir la boca y dijo, sí, México es el segundo país más violento con más muertes después de Siria, el muro, una vez más dice, tiene que ir. Así es que ahí está, ¿no?, la insistencia. Así es. Frente a estos cambios de señales, estamos expectantes respecto a la cuestión migratoria. Y de la seguridad, desde luego, pues es parte de lo que ahora a los Estados Unidos más interesa y ha sido de la estrategia que hemos visto o seguido del presidente Trump respecto de muchas naciones, de cómo cerrar sus fronteras y proteger a la nación norteamericana. De ello tampoco hay claridad. Estamos, como digo, expectantes a lo que podamos recibir ya como unas propuestas concretas para México y algunos otros países. Eso es lo que podemos revisar de momento y estar muy atentos como una política exterior, pues eso, creativa y flexible a los momentos de los virajes que están dando la política internacional. Ahora, en todo momento, Claudia, fue seguridad, desarrollo, los enfoques en los que se insistió. ¿Por qué no el enfoque humano? ¿Por qué no se percibió el interés por darle prioridad justamente a esto? A mí me parece que porque queda como, quizás, ¿no?, el hecho de decir desarrollo, ya lo tengan como en mente. Crean que a partir de esa connotación o de esa palabra se estén incluyendo los demás temas que podrían tener como ese factor social o ese factor humano. Y creo que también no se plantea del todo, porque esa es la gran deuda, con todos los mecanismos de concertación política que se han impulsado desde Ernesto Zedillo. O sea, no hemos logrado. Se impulsa el Plan Puebla-Panamá y trasciende al proyecto Mesoamérica, pero se supone que la idea era tener una agenda mucho más social, mucho más humana, pero queda otra vez como con esas dificultades de poder articularla con la misma importancia que se viene generando la parte económica, la inversión, ¿no? Si nosotros leemos la parte de las declaraciones, creo que en los primeros 2 párrafos, 3, se menciona mucho, es que es la inversión, el comercio, ¿no? Entonces se vuelve como a reinsistir en que el camino es el factor económico, pero solamente bajo esas líneas, no bajo las otras líneas que sería la parte pues más vulnerable, ¿no?, de cómo estamos mirando la migración o cómo están estas comunidades, o básicamente también cómo los organismos internacionales como el Banco Mundial, ¿no?, que también impulsó mucho esta parte de los corredores biológicos, pues también no nos habla como muy claro de dónde ese factor humano está considerado para que no se segregue, ¿no?, dentro de estos proyectos de infraestructura y de conexión energética de los que se están hablando. Y esto quizás pudiera entenderse, Anabel, con la participación, ¿no?, los convocantes, Estados Unidos junto con México, los participantes, decíamos, Guatemala, Honduras, El Salvador, y bajo este paraguas, dijeron ellos, del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Sin embargo,
hicieron falta quizás organizaciones no gubernamentales, ¿no? Las ONGs no estuvieron presentes, no se escuchó a quienes están haciendo trabajo de campo, a quienes están haciendo investigación, a quienes conocen de a pie, como decimos, la problemática que vive la región. Desde luego faltan muchas voces por participar en una agenda que de por sí es una agenda confusa, es lo que estamos viendo. Sí se menciona mucho la inversión, estamos hablando del factor económico, pero nos faltan muchos otros factores que inciden en toda la región, desde Centroamérica hasta Alaska, ¿no? Entonces tendríamos que revisar esa parte. Y llama la atención que no tenemos la voz de Canadá. Canadá es un socio muy importante en Norteamérica, tenemos el Tratado de Libre Comercio. También un receptor de migrantes. Y receptor de migrantes importante, con otra política migratoria, con un liderazgo muy fuerte actualmente, con el primer ministro Trudeau, que está siendo muy popular entre las políticas, entre su país por las políticas públicas que está impulsando, sobre todo en derechos humanos, en diversidad sexual, en medio ambiente, ecología, etcétera. Entonces falta esa voz también muy importante que, si bien no está en esta ronda, quizá está siendo parte también de nuestros instrumentos de política exterior y económicos, como el Tratado de Libre Comercio. Entonces, faltan los organismos de defensores de derechos humanos que están también revisando con cifras muy importantes lo que está aconteciendo en la región y que obviamente tendrían mucho que aportar a estas revisiones y estos compromisos. ¿Qué calificativo entonces, Claudia, podríamos ponerle a este encuentro? El de descafeinado, el de deslactosado, el de incompleto, ahora que se utilizan todos ellos, ¿con qué calificativo, con qué descripción podríamos analizarlo? Bueno, pues yo creo que es como, quizás es como si te sirvieran la misma taza de café, ¿no? Okay. Y esa taza de café, te dicen que va a tener un ingrediente extra, pero nunca te dicen cuándo va a llegar, ¿no? Y pues tú puedes mirar la taza de café las veces que tú quieras. Quizás decidas esperar a que te llegue el ingrediente extra, o quizás decidas beber de tu taza de café, ¿no? Y decir, bueno, el tiempo lo va a ir como incorporando poco a poco, ¿no? La analogía quizás es un poco ambigua, porque justamente eso fue ambiguo. No está claramente definido bajo qué esquema se le va a dar continuidad a esta conferencia, qué papel va a jugar o qué rol va a jugar cada uno de estos países, si estamos delegando responsabilidades y obligaciones dentro de ese foro, si se va a institucionalizar, si vamos a avanzar a un canal de comunicación también con las ONGs, con el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, cómo se va a articular todo ello, ¿no? Lo vuelvo a reiterar, sí es importante que se haya dado el acercamiento político, que se haya tomado en consideración como un tema de agenda de política exterior, pero es muy ambiguo todavía el papel o la preponderancia que se le pretende dar. Entonces México tiene aquí el gran reto de definir a partir de qué va a definir su política exterior con Centroamérica y cómo va a lograr ser creativo para desvincularse también de estas cartas que quiere jugar con Estados Unidos, claro, porque si no, pues evidentemente va a perder mayor credibilidad dentro de la región. Y va a terminar siendo un brazo, ¿no?, articulador. Es un triunfo, Anabel, así debemos de entenderlo, de la diplomacia y sobre todo de las reuniones entre los secretarios Videgaray y Osorio Chong de México, el vicepresidente Pence y el secretario Tillerson de Estados Unidos, luego de un arranque muy complejo en enero de la administración de Donald Trump y en la que parecía no haber encuentros ya, por lo menos de la vía política diplomática entre ambas naciones? La diplomacia está creada para ello y son los canales de comunicación formal que tenemos. Siempre ante las situaciones de conflicto podemos revisar todos los procesos de guerras o bélicos. Los canales diplomáticos no se pueden cerrar. Yo sé que hay voces que han hablado respecto de la relación que debíamos tener como país frente a los Estados Unidos y las declaraciones del recién nombrado presidente, pero siempre hay que buscar el diálogo, siempre hay que buscar estos encuentros temáticos que nos permiten avanzar. Es cierto que los presidentes toman decisiones de acuerdo con sus congresos también, no olvidemos a los parlamentos, pero la labor diplomática es avanzar en los temas, ver cómo está la agenda
en cada región o en cada país para poder ofrecer mejor información a quienes toman las decisiones. No es un logro, no se puede evaluar en este momento, es muy pronto, pero sí me parece que es algo que tiene que continuar con mucho dinamismo, que tiene que fortalecerse en vías de lograr mayor entendimiento frente a los que toman decisiones importantes, llámese el muro u otro tipo de políticas exteriores, y sobre todo para Centroamérica también tener una visión de lo que está sucediendo es parte de la tarea que deben hacer todos. Me parece que sí es un éxito en ese sentido, el que estén sentados, sí. Pero también es parte del trabajo que se debe realizar. Entonces hay que fomentar esto y seguir observando cómo están realizándose estas pláticas, estos intercambios de información en todas las áreas. Hemos hablado del papel que ha tomado Estados Unidos, de México. ¿Cuál debiera ser, Claudia, el papel que tomen las propias naciones implicadas? Es decir, ¿qué deben de hacer estos países centroamericanos a partir de ahora, según lo planteado, según lo comprometido? ¿Y cómo debieran también ellos involucrarse en esta transformación? Pues el saldo, ¿no? Yo creo que los diagnósticos en los cuales, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio que se tiene con México, creo que no les representa como un indicador significativo, ¿no? Dentro de sus balanzas comerciales. Quizás también visualizar el panorama bajo el cual se está siguiendo el esquema. Estas naciones tienen muchas dificultades, ¿no? Porque primero tienen que hacer frente desde una política migratoria netamente nacional, cómo hacer frente a todas estas problemáticas. La otra es cómo de esa visión micro, entonces me inserto a una visión regional y después me inserto a un nivel de sistema internacional que sería todo el continente, ¿no? Y esa lógica quizás no está permitiendo ver las propias necesidades que tienen ellos. A lo mejor venimos y hacemos el foro, pero cada uno de estos países, sobre todo los que tienen más preponderancia dentro de la región, como Estados Unidos y el propio México, pues están imponiendo una lógica en las agendas. De ahí vemos la continuidad, ¿no? Lo mencionaba, desde el Plan Puebla-Panamá o el mecanismo de Tuxtla, que pareciera que seguimos como reiterando ciertos elementos de esa agenda, pero a lo mejor no le hemos dado la inclusión suficiente también o esas voces a estos países desde dónde quieren trabajarlo, desde dónde les es más prioritario a ellos. Quizás para El Salvador, como comentaba, es el indicador más alto. Para él la migración pues sí tenga que tener otro tipo de tratamiento, pero pues para Estados Unidos no bajo la lógica que la tiene El Salvador. Y volvemos a ver el contenido de la conferencia y es inversión, crecimiento económico, ¿no? Comercio, infraestructura. Entonces, ¿hasta dónde esos elementos realmente le están pudiendo dar voz y voto a El Salvador o a Guatemala, ¿no? Sobre todo Guatemala también tiene un proceso de institucionalidad muy complejo en el cual han venido como de esta parte democrática que no logran como generar la estabilidad suficiente, ¿no? Para el consenso interno. Entonces, pues es como difícil si tu política interna no está lo suficientemente fuerte, es muy complicado poder darle continuidad a los acuerdos que estés generando en el exterior. Claro. Entonces cambia un presidente, cambia el canciller, etcétera, y pues esto hace que también la maquinaria de toda la institución pues se congele. Se venga abajo. Seguimos entonces apostando, Anabel, por el paternalismo y el asistencialismo. Desde la visión norteamericana es muy posible. En la construcción de escenarios a partir de la ciencia política podríamos también observar que quizá estos acercamientos tienen que ver con lo que se denomina el perfil de pesos y contrapesos. Recordemos que esta conferencia es previa al encuentro en Cancún, ¿verdad?, de la Organización de Estados Americanos. Entonces siempre hay aproximaciones o reuniones formales que van definiendo pesos, contrapesos para la política exterior. Esto, desde luego, tiene que ver con aliados, tiene que ver con adversarios, tiene que ver con cómo ven a otros países y cómo ven la política en la región. Los Estados Unidos, a lo largo de la historia en América, pues ha sido esa parte, ¿no? Ha tenido esa, pues no intervención total, pero sí ese interés de seguir ejerciendo la hegemonía de la región
Y obviamente hay muchos mecanismos, no solo en lo formal, sino en los poderes de facto, claro, que pueden ser determinantes para que un país ceda ante ciertas cuestiones. De momento es difícil preverlo, pero es una política que se define con mucho tiempo. Es importante recordar, los Estados Unidos y las naciones del primer mundo desarrollado, como llamamos, tienen estudios de política exterior de largo plazo. Cuando revisamos algún encuentro o vemos alguna acción de una nación a otra, tiene que ver con un estudio de por lo menos 10 años, cuando estamos hablando de los países del primer mundo que tienen esta serie de estudios y de instituciones que van fortaleciendo los intereses de ese país y evaluando los escenarios. Entonces, pues, se sabe desde el inicio que pues, el encuentro con Centroamérica tiene que ver con la riqueza también de la región y de los intereses que más ocupan a un Estado tan importante, una gran nación como los Estados Unidos. En estas lecturas entre líneas de las que hemos hablado y que hemos hecho, podríamos decir también, Claudia, que en este encuentro Donald Trump y su administración aprovecharon para fijar, vamos a decirlo así, la política o la postura frente a Latinoamérica y como cereza del pastel en el marco también lo que apuntó sobre Cuba, la nueva relación con Cuba, esa misma semana al cierre de la reunión? Pues mira, en esencia creo que la estrategia que ha venido siguiendo Estados Unidos con la actual administración es, dentro del discurso, la prioridad era México y Cuba, ¿no? Así lo planteó como los países que le estaban incomodando, ya sea en migración o pero como bien lo mencionaba, en el Golfo de México existe una riqueza de petróleo que involucra a los tres países y que irremediablemente también nos va a obligar a sentarse a negociar, ¿no? Pero creo que más bien la estrategia es como ir descongelando de manera paulatina sobre los países que les son de mayor interés, dados los digamos, los recursos o los intereses que se tengan prioritarios en la agenda de Estados Unidos. Entonces, primero fue como el bloque total de yo no voy a platicar con nadie de América Latina, excepto México o Cuba, y sobre ciertos temas, ¿no? Y ahora avanzamos con el Triángulo Norte y quizás también es como la estrategia de hacia dónde va a apuntalar la OEA con el caso de Venezuela y cómo también me voy a acercar a países como Brasil, como Ecuador, como la misma Colombia, etcétera, ¿no? Que pareciera ahí que estamos como un poco congelados en la prioridad que pudiéramos llegar a tener. En esencia no hay un cambio de la política exterior por parte de Donald Trump en relación a Obama. Tampoco teníamos una prioridad importante en la agenda de Obama. Ni tampoco era tan terso, tan favorable para nosotros como pudiera pensarse. No, al contrario, más bien como que esta parte de no saber, porque Donald Trump pareciera que dice algo y luego ya viene como el equipo de trabajo de decir, bueno, es que el presidente quiso decir tal, ¿no? Y arreglar esta parte de la diplomacia. Entonces vamos como en esa capacidad de sorpresa, ¿no? No perdemos la capacidad de sorpresa con Donald Trump porque cada momento es como un reto distinto, cada instante. Entonces quizás lo que dijo en Twitter, pues está ahí en Twitter, ¿no? Pero lo que se está maquinando a partir, ¿no? Como mencionaban al principio, de este logro quizás de la diplomacia, pues pareciera que más bien nunca se rompió el diálogo, ¿no? Que esto se siguió porque una reunión así no se puede planear en 2-3 semanas, ¿no? Requiere un constante diálogo por parte de qué temas van a integrar la agenda. Y creo que sí, más bien fijó la posición, creo que con temor a equivocarme, creo que el tema más importante es la cuestión energética. Y los intereses sobre los recursos naturales que desde luego significan dinero y mucho dinero para todos los involucrados y quienes sobre todo puedan hacer aprovechamiento de eso. Tenemos que entrar a una ronda final de conclusiones. Anabel, ¿cuáles son los retos que se dibujan para Centroamérica a partir de esta conferencia de desarrollo y seguridad en Centroamérica? Desde luego tener muy claro su posición y sus fortalezas en cada uno de estos países para poder tener una interlocución clara, no solo frente a esta conferencia, sino también en las que vengan de la OEA y otros organismos internacionales. Políticas públicas muy claras, transparentes y mejor
bueno, eso es deseable, mejor relación con su ciudadanía, menos corrupción, por supuesto, mayor transparencia y vigilar los derechos humanos. Yo creo que esas son las fortalezas internas de cada país. Frente a los posibles acuerdos y negociaciones que puedan tener con México para hacer un grupo un poco mayor de interlocución y de ciertos intereses con los que podamos negociar, si no en conjunto como tal, porque no es toda la región, sí como países de interés para los Estados Unidos, con mejores posiciones, mejores cartas en la mesa. De otra manera va a ser muy complejo. Sabemos que existe la inteligencia y los espionajes y esto les resta posibilidad de negociación en una mesa compleja. Así es de que pues tener muy fuertes relaciones internas y con México para poder establecer mejores vínculos. Claudia, ¿cuáles dirías tú? Y corrijo, porque la he rebautizado, pero es que la complejidad del nombre, la Conferencia para la Prosperidad y la Seguridad en Centroamérica, por favor. Pues yo creo que Centroamérica tiene un reto importante en mirarse con una política mucho más solidaria. En la medida en la que ellos se reconozcan bajo el mismo esquema de complejidad, bajo el mismo esquema de participación dentro de esta gran esfera, ellos van a poder tener una mayor interlocución. Pero si apostamos porque el recurso mayor venga por parte de Estados Unidos, estamos supeditados a ciertos lineamientos, ¿no? A ciertas condicionantes. Creo que Centroamérica tiene hoy la posibilidad, y en el caso también quizás si México lo mira con esa posibilidad de reproyectar su política exterior hacia Centroamérica, le dan una oportunidad de oro para sentarse, por ejemplo, en el caso del tema migratorio, sentarse a platicar ellos de manera conjunta para llegar con Estados Unidos a platicarlo de manera conjunta, ya no de manera como bilateral. Entonces, si lo empiezan a ver ellos en bloque, van a poder generar una política mucho más solidaria, mucho más humana, que hacerlo de manera fragmentada, como ha venido siendo, ¿no? Y también un tanto Centroamérica tiene esa posibilidad, ya que México está como en esta diálogo, Centroamérica tiene la posibilidad de decir cuáles han sido como los rezagos de esa política que también ha implementado México, ¿no? La operación Frontera Sur, ¿no? Sí. ¿Qué rezagos está dejando en tema de la criminalización de la migración? ¿Cuántos abusos se han dado? El propio trato a los migrantes centroamericanos, africanos, sudamericanos es terrible. Nosotros exigimos para nuestros connacionales lo que no estamos ofreciendo a los migrantes que llegan o que pasan por nuestro país. Exactamente, tenemos una deuda pendiente con los derechos humanos y creo que Centroamérica es quienes nos pueden dar como testimonio más fiel de lo que ha pasado con nuestro gobierno en esos temas. Y quizás esto también sea como la oportunidad de sentarnos a hablar sobre un tema que viene generándose a una dinámica muy acelerada y que también México tiene que prepararse. Porque como ya estamos siendo receptores, a principio de año teníamos una casi crisis en Baja California. Claro, recordemos, ¿no? Cuando no teníamos pensado. Haitianos y africanos, sí. Y no habíamos pensado que Baja California se podía convertir en un estado receptor. No lo teníamos como en mente. O sea, la ruta era por Veracruz, ¿no? Tamaulipas, eran como los estados que tenían como esta tradición en el tránsito o la recepción de migrantes. Entonces también esos nuevos retos que plantean, ¿no? Entonces, fijar bien qué posición quiere México frente al diálogo con Estados Unidos, pero también frente al diálogo con Centroamérica, y los mismos centroamericanos fijar una agenda común que les permita tener una mayor interlocución y un mayor peso, que no sea solamente como invitados y ¿no? que tengan una voz y un voto dentro de esa agenda. Claudia, ¿quiénes deben de ser los organismos, las naciones, las organizaciones, las personas que deben hacer algo, que deben de involucrarse en estas acciones de cambio para lograr justamente el desarrollo, la prosperidad, la seguridad, la paz, la estabilidad, lo que se busca para Centroamérica? Pues mira, creo que la responsabilidad es de todos, ¿no? El que tú tengas el día de hoy un espacio dedicado a Centroamérica, le das un foco importantísimo, ¿no? Y todos en esa medida estamos siendo un agente de cambio.
el poder platicarlo, el poder dialogar, el poder generar la retroalimentación, nos hace también partícipes de esa situación y nos hace que no solamente dependamos de los programas que tiene el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, que como hemos visto en muchas ocasiones se quedan muy cortos en poder diagnosticar y en poder dar la inclusión a todos los temas que tienen estas comunidades. También tenemos que hablar con la sociedad civil, con los organismos no gubernamentales que están allá trabajando, porque tenemos una zona donde está más del 50% de comunidad indígena. Hay una comunidad indígena viva que está ahí y que tampoco le estamos dando el reflector necesario, ¿no? Y que sin embargo hemos estado impulsando proyectos, ¿no? Tratados de libre comercio, pero no les estamos preguntando de qué forma los estamos invitando al diálogo, ¿no? Entonces creo que todos somos partícipes de ello, ¿no? La política pública, el gobierno federal, la política exterior, academia, y pues la prensa, ¿no? Que se convierte también en un factor determinante para que ciertos temas cobren importancia en la opinión pública. ¿Coincides, Anabel? ¿Y cómo es, sí, que todos debiéramos sumarnos, subirnos al tren de esta convicción? Desde luego, sobre todo la academia está aportando muchos elementos. Sobre todo en México hay excelentes académicos que están revisando estos temas, sobre todo en derechos humanos, que ha sido, como decía anteriormente la senante, estos organismos internacionales. También hay mecanismos regionales, hay el Banco Centroamericano para el Desarrollo, etcétera. Activar esta zona a partir del multilateralismo y la solidaridad regional, porque hoy tenemos una visión distinta respecto a los Estados Unidos y los retos son mayores. Yo creo que la academia y todos los organismos internacionales tendrían que estar muy atentos al desarrollo de la región, combatir la desigualdad, desde luego la pobreza y lograr mayores aspectos de inversión, garantizar la seguridad de la inversión también en infraestructura y estos temas. Se nos acabó el tiempo, pero no quisiera dejarles de hacer esta pregunta brevísima. ¿Podemos advertir un futuro inmediato, quizás a mediano plazo, distinto para Centroamérica a partir de estos resultados ambiguos? Lo hemos mencionado, lo hemos discutido, lo hemos analizado en esta conversación, abordados en esta conferencia. No en el corto y mediano plazo, con una política migratoria compleja no se ve pronto. Habría que construirlos y ese es el reto para todos. Claudia. Sí, la política para que podamos trabajar de fondo tiene que ser a largo plazo. Si lo vemos como solamente pequeños parches ¿no? en la herida, pero no vamos a ver si el diagnóstico es que tenemos algo a mayor profundidad, no se va a resolver. O sea, solamente estamos quizás ahondando en una misma situación. Pues gracias ambas por habernos acompañado esta noche, un gusto, un privilegio recibirlas. Y también gracias a usted, recuerde que la conversación no se agota aquí, esta apenas empieza, continúela a través de las redes sociales, puede escribirnos a través de Twitter en @capital_21 utilizando el hashtag opinión21 y de igual manera puede ingresar a nuestro portal de internet, es www.capital21.cdmx.gov.mx. Nos esperamos el próximo jueves con un tema nuevo, con un tema distinto, con un tema diferente. Muchas gracias.